Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro último webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología de este año. Quisiera agradecer a todos los que han asistido a nuestro webinar desde el principio, coincidiendo pues, con la pandemia, con la situación de este año tan terrible y tan complejo. Pero, por otra parte, quisiera mostrarles que ha habido una respuesta increíble por todos vosotros, por lo que estamos muy agradecidos. Para acabar este año, bueno, tenemos un webinar de lujo en el que los teloneros son algo excepcional y, bueno, y el artista y el ponente es algo outstanding, fuera de serie. Entonces, quisiera presentaros, os presentaré a continuación tanto a los moderadores como al ponente profesor Francis Martínez Mújica, que para nosotros es un tremendo honor estar con él. Y os quisiera recordar a todos que como hemos muerto de éxito en este Zoom, los asistentes que se conecten y no puedan estar conectados a través de la plataforma Zoom, pueden conectarse a través del canal YouTube de la Sociedad Valenciana de Nefrología, svnefrología.es, y el canal donde pone YouTube, haces link al icono de YouTube y directamente en directo estáis haciendo igual a la misma charla. Pues bueno, para iniciar yo quisiera mostraros en un minuto y medio los datos de este año de la Sociedad Valenciana de Nefrología, qué es lo que ha pasado, especialmente con nuestra comunicación en redes sociales, nuestra nefrología digital y comunicación a través de nuestros medios. De forma que hemos tenido una serie de actividades no presenciales. La primera, un webinar, fue la del Día Mundial del Riñón, el día antes del estado de alerta, hacia nosotros nos habíamos preparado y a partir de este momento pues ya nos pusimos a trabajar. Fue un webinar de coronavirus que ha tenido más de 1000 visualizaciones. Hemos hecho en este año 24 webinars en directo que las podéis ver en nuestro canal YouTube. Hacemos el Nefroverenar, que Nefroverenar también está disponible para todos. Es una tutoría mensual con los profesores o de los tutores de residentes de MIR, de nefrología, de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, con un turno rotatorio y se exponen casos clínicos y discusión con los residentes. También tiene gran éxito con más de 1000 visualizaciones muchas de estas webinars. Recientemente hemos incluido el Nefrotalk. Nefrotalk es una ponencia que se hace el último martes del mes a las 8:30, que conecta todos los servicios de nefrología de los hospitales de Comunidad Valenciana, también con un importante éxito, y además otra serie de proyectos formativos, vídeos como este de las 8 caras de la microangiopatía con entrevistas a 8 especialistas. Quiero resaltar que tenemos en YouTube 273 vídeos, de los cuales 239 son privados y 25 listas de reproducción, 239 son públicos y la mayoría de las listas de reproducción también son públicas. Algunas son privadas porque a lo mejor el ponente no ha dado permiso, por algún problema sobre todo compliance, porque se han hablado de fármacos quizá con indicaciones fuera de ficha técnica y por eso no hemos tenido permiso para ponerlas en directo. Es importante que desde que iniciamos el canal YouTube de cero, fueron 923 días, realmente hace año y medio cuando empezamos a arrancar a subir proyectos, y entonces desde que subimos el primer vídeo hasta ahora hemos tenido casi 1400 y pico likes. Es una forma de que la gente joven dice que eso funciona, nosotros quizás somos más mayores, y nos han dejado más de 141 comentarios que han compartido los vídeos más de 1600 veces. En el 2020 se ha superado las suscripciones adquiriendo 885 suscriptores. Realmente tenemos 1154, ahora son un poquito más, de nuevas, con 60.000 visualizaciones de nuestros vídeos. En este momento, los compañeros, la gente que ha visitado nuestro canal de YouTube, ha estado viendo más de 359.000 minutos nuestros vídeos formativos. Por otra parte, no solamente los vídeos, que es nuestra central de comunicación y de formación médica, especialmente en nefrología, tenemos una serie de actividades, como os he comentado antes, y hemos tenido un incremento de más de un 153% de las visitas respecto al año pasado, con más de 18.000 visitas, con un incremento de nuestra página web de un 153%, de los cuales 14.000 son visitadores únicos, es decir, 14.000 personas lo han visto una vez y de otros 4.000 son que repiten más o menos esta situación, y se han visto más de 37.000 vistas nuestros web. Realmente son números espectaculares cuando uno no está acostumbrado a esta tecnología de las redes sociales, pero que
informa acerca del impacto que puede tener la utilización de estas redes sociales de nuestro canal YouTube para la formación médica. Acabar que también tenemos nuestro Twitter con 2.869 seguidores y que también pues, nos dedicamos a poner las noticias de impacto y temas que creemos que son de interés para nuestros socios y nuestros seguidores. Y que es solamente, por ejemplo, esto es un tuit de ejemplo, un mínimo, los impactos medios de 5.700 impactos, pues por ejemplo, pues esta webinar que hicimos con la Sociedad Madrileña de Nefrología y la Sociedad Catalana de Nefrología hace el día 10 exactamente, y bueno, tenemos realmente con un número de visualizaciones muy importante. Entonces, con todos estos beneficios que desde aquí quiero dar gracias a la industria farmacéutica que nos ha ayudado a patrocinar estas webinars, pues ¿a dónde nos hemos destinado? Pues realmente es el tercer año que hacemos la concesión de 8 becas, el premio Isabel Puches, de 3.500 euros para proyectos de investigación de nefrólogos de la Comunidad Valenciana. Se ha establecido este año una bolsa de 40.000 euros para ayuda a publicaciones, investigaciones, medical writer, proyectos reactivos que falta para un proyecto iniciado, etcétera. Y además hemos dado 5 becas ayuda para el máster de patología renal que ha incluido nefrólogos y patólogos. Es decir, creemos que las tecnologías nos permiten mejorar la comunicación con los socios y conseguir nuestros fines sociales y nuestros objetivos científicos de la Comunidad Valenciana, como es transmisión del conocimiento de la nefrología sobre salud renal. Por otra parte, estos resultados de nuestra actividad informativa nos permiten vehicular los beneficios y ayudas a investigación para nuestros socios. Bueno, pues ahora viene el plato fuerte, que es lo realmente interesante para hoy. Tenemos a 2 moderadores, 2 teloneros que he dicho antes, vamos, tremendos, para presentar a nuestra superestrella que va a cerrar los webinars de este año. Bueno, por un problema de última hora, Montserrat se conectará un poquito más tarde, pues bueno, la voy a presentar yo, iba a presentarla el doctor Federico Pallardo, pero la presento en un minuto. Núria Montserrat es una persona fascinante. Yo la resumiría con esto, persona fascinante. Está interesada en la regeneración de órganos, las células madre, ya en su formación publicó muchos artículos y tras una beca postdoctoral fue al Hospital Sant Creu i Sant Pau de Barcelona, donde participó en proyectos de cáncer de endometrio y ovario, pero en el 2008 ya fue un poco su participación en la medicina regenerativa, que se incorpora al Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Y con Juan de la Cierva se fue con IPSUA a empezar a trabajar en temas de células madre de cordón y empezó a hacer las primeras publicaciones en las que define cómo derivar las células madre pluripotenciales con nuevos factores y a partir de ahí pues lo cogió el gusto y estuvo estancias en el Salt Lake con Juan Carlos Ipsizúa y ha colaborado en muchos proyectos de células madre pluripotenciales y ha participado en un primer trabajo de generación de microriñones quiméricos, que por ese motivo le invitamos hace un año, este año, el primer webinar a nuestro congreso, que era la charla de inauguración, y bueno, publicados en revistas Science, Nature, importante. De hecho, Science en el 2013 la nombró como su publicación de mini riñones como un breakthrough, como algo fuera de serie en las publicaciones. Bueno, estuvo trabajando en medicina regenerativa, hizo trabajos en miocardio descelularizado y de construcción de túbulos renales en 3D, ¿no? Realmente, recientemente ha liderado o está liderando un tema de trabajar sobre mini riñones vascularizados. En nefrología se le dio el premio de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo y ahora ha trabajado en SARS-CoV-2 identificando un compuesto terapéutico que puede ser efectivo en coronavirus y está haciendo un ensayo clínico. Esto obviamente le supuso mucho impacto mediático en televisión, en prensa, etcétera, pero independientemente de esos aspectos puntuales, ¿no?, mediáticos, Núria ha participado en muchísimas actividades de promover investigación, sobre todo este tema de regeneración de órganos y recientemente uno de los motivos que le ha hecho no estar ahora aquí es que ha conseguido una RC, un Consolidated Grant, para seguir investigando estos mini órganos y comprender la patología renal. Es un motivo, es un premio, una ayuda H2020. La excusa de estar aquí son 2 millones de euros, o sea que tiene una entrevista en el Ministerio de Sanidad y quería dejarlo al ministro, por favor, digo, no lo dejes al ministro por nosotros. Bueno, se incorporará un poquito más tarde y bueno, y hoy es codirectora de Translación Clínica del IBEC, del Centro de Bioingeniería, Instituto de Ingeniería de Cataluña. Y a continuación, bueno, yo puedo tener un sesgo porque el profesor Federico Pallardo es compañero mío, entonces puedo tener un sesgo, pero voy a intentar evitarlo, ¿no? Cursó
estudios de medicina en la Facultad de Valencia, donde obtuvo el doctorado cum laude, e inmediatamente se trasladó a trabajar en Oxford, en Reino Unido, y en Harvard Medical School en Estados Unidos, donde obtuvo una beca NATO de fellowship. Y bueno, después de su estancia allí, pues volvió a España, es catedrático de la universidad, ha sido decano de la Facultad de Medicina del 2011 al 2017, profesor invitado de la Chicago Medical School, y ha sido director de la Unidad Central de Investigación, coordinando en INCLIVA, Hospital Clínico de Valencia, muchísimos más de 10 años proyectos ciber de enfermedades raras, que es el tema fundamentalmente al que él se dedica, ¿no? Muchísimas, casi 200 publicaciones científicas, 20 tesis, un índice H brutal, 52, más de 9.000 citas, y dirige el Cyber Biobank del Carlos III. Para acabar, ha recibido muchos galardones, entre ellos un proyecto Saving Lives at Birth de la Fundación Bill y Melinda Gates, y se le ha concedido el SRR de Europe Hour Lecture por la Society for Free Radical Research en el año 2020, es de este año. Es miembro de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y ha sido jurado de los premios Jaume I en varias ocasiones. Ha sido revisor de grandes proyectos de investigación, y además yo quería destacar que Fede es amigo de sus amigos. Es muy querido por todos, es discreto, sensato y lo que llaman buena gente. Académico de la Real Academia de Medicina, y os cuento la anécdota que cuando lo hicieron académico este año pasado, pues tuvieron que ir al aula magna de la Facultad de Medicina, porque no sé si éramos 400 o 500 personas los que éramos ahí. Eso significa que a veces a las personas hay que medirlas por muchos factores, y los amigos y lo bien que hacemos las cosas, ahí está. Fede, te doy el testigo para que puedas presentar a nuestro ponente de hoy, que la verdad es que es una suerte. Gracias. Como veis, José Luis es amigo básicamente y dice cosas que, bueno, que salen del corazón en realidad. Yo te lo agradezco mucho, José Luis, porque yo creo que es muy bonito lo que estamos haciendo hoy. Se le debe todo gracias a la constancia del doctor Gorriz como presidente de la Sociedad Valenciana y, por supuesto, a Francis. Francis es una persona, como ahora vais a conocer, como un poco la conozco yo, pues como son los grandes científicos, los científicos de talla internacional. Una persona, ya veréis, entrañable. Pues bueno, una de las veces en las que se llenó el aula magna fue cuando vino Francis y cuando lo hicimos académico de honor de la Real Academia de Medicina, donde estaba de bote en bote el aula magna. ¿Te acuerdas, Francis? Ya lo creo. Una sesión muy bonita que tuvimos. Pues os voy a contar un poquito brevemente, porque aquí lo importante es oír al profesor Martínez Mójica. Me gustaría contaros un par de cosas que no todas están en los libros y no todas se dicen o se deberían de decir. Porque Francis es el investigador español típico. Esas personas que están trabajando. Francis se licenció en la Universidad de Valencia y estuvo en muy buenos centros de investigación a los dos lados del Atlántico, y desde el año 90, en la década de los 90, fue cuando empezó sus investigaciones que dieron los frutos que ahora conocemos, pero que han sido publicados desde hace muchos años. Eso lleva en las publicaciones científicas desde los años 90. En los años 2000 fue cuando realmente acuña, por lo que es internacionalmente conocido, las repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente agrupadas, CRISPR. Él fue el que dio el nombre a estas secuencias y, como ahora os contará, os explicará la importancia que tiene en los mecanismos de defensa de algunos organismos muy sencillos, pero que, como veréis, son importantísimos. Francis es el exponente de la importancia de la investigación básica como núcleo para luego hacer una buena investigación translacional. No hay investigación translacional buena, no hay investigación clínica buena si no ha habido antes una buena investigación básica. Eso ocurrió en los años 90 y en los años 2000.
Y en el año 2016, de repente, el profesor Martínez Mójica se hace muy famoso, internacionalmente famoso, y nos enteramos de Sí. esta persona en España, porque aquí solo la conocían las personas que trabajaban en estas secuencias tan curiosas que él descubrió. Y eso fue a raíz de un artículo publicado en Shell el 14 de enero del 2016, un artículo que se llamaba The Heroes of CRISP, publicado por Eric Lander. Si no hubiera sido por este artículo, en España no hubiéramos conocido al profesor Martínez Mójica. Eso es lo triste de nuestro país, que nadie lo conocía ni se le reconocía ni en las publicaciones científicas, ni por supuesto en el ministerio donde dan el dinero para la investigación. A partir de ahí, os leo el 2016 Premio Rey Jaume I. Yo tengo, me lo voy a poner en el currículum, Francis. Yo estaba en ese tribunal, fui uno de los que abogó por tu premio, o sea que me lo puedo poner como mérito. Se le concede la distinción, la alta distinción de la Generalitat Valenciana. Se le da el premio de la Fundación BBVA de Fronteras del Conocimiento. En el 17 el Alberto Sols, el Albany Medical Center Prize, es uno de los premios más importantes que se da en Estados Unidos en el campo de la investigación médica. En el 17 el Plus Alliance to Global Innovation del King's College de London. Y luego se le hace honoris causa por la Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, la Menéndez Pelayo, la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, la Universidad de Murcia, la Universidad de Alicante creo que le ha dado la medalla de honor recientemente. Lo hacemos aquí en Valencia, en la Real Academia de la Comunidad Valenciana, académico de honor de la Academia de Medicina y Ciencias Afines. Y en ese acto que citaba antes, el profesor Juan Viña, mi amigo Juan Viña, que hizo la presentación, una presentación preciosa, dijo que el profesor Martínez Mójica era un arquitecto de la ciencia, como los grandes personajes que producen un salto cualitativo en la investigación, y a partir de ahí muchos seguimos investigando siguiendo su estela. Por eso, para mí es un placer extraordinario. Yo agradezco mucho porque el profesor Martínez Mójica tiene muchos compromisos y al final ha conseguido hacer un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros. Así que os dejo con él. Francis, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos oírte fervientemente. Gracias. No, gracias a vosotros, gracias a ti por tu fantástica introducción, llamable introducción. Emociona, la verdad es que cuando oyes estas cosas cuesta luego centrarse en dar una charla, pero lo voy a intentar. Por cierto, no sabía, no recordaba que habías estado en Oxford, igual has estado, ¿te acuerdas de The Perch? El pub este que había en las afueras se quemó. Sí, hombre, sí. Pero bueno, quedan otros. Qué triste. Sí, qué tiempos aquellos. Bueno, pues vamos a ver. Muchísimas gracias por haberme invitado y por haber sido tan insistentes. Y lamento no haber podido aceptar antes, pero creo que es un momento fantástico además con la Sociedad de Nefrología funcionando tan de maravilla como nos ha contado José Luis. Gracias, Federico, y gracias, José Luis. Yo voy a disfrutar, vosotros no lo sé, pero os voy a contar cosas que desde mi punto de vista son muy chulas. En principio, lo que se supone que debería de hablaros es, y lo voy a hacer, es de la implicación de una cosa que se llama CRISPR-Cas9 en el futuro de la medicina. Pero bueno, vaya por delante que yo de médico, pues nada, de medicina no sé prácticamente nada. De hecho, nefrología fue casi de las primeras cosas que aprendí cuando era un chaval y sufrí un cólico al riñón. Cuando me dijeron, usted lo que tiene es un cólico nefrítico. Digo, yo creía que era un cólico al riñón, pero bueno, entonces me enteré de lo que quería decir ese término tan complejo, no tanto como CRISPR, pero bueno.
yo me voy a centrar sobre todo, por lo menos voy a utilizar como base de mi charla, pues lo que yo controlo, más o menos, que es todo el tema relacionado con la biología molecular. La biología molecular y no precisamente de eucariotas, sino de procariotas, es decir, de esos dos grupos de microorganismos muy bien conocidos, unos de ellos que son las bacterias y otros no tan conocidos, aunque no por ello menos interesantes, que son las arqueas. Y a lo que me dedico desde finales de los años 80 es a estudiar el material genético de estos seres vivos. Eso incluye no solamente el cromosoma único que suelen tener estos procariotas, sino también los elementos genéticos, digamos, accesorios, de los cuales pues, los más conocidos son las moléculas denominadas plásmidos, estas moléculas de ADN pequeñas que se transmiten o se transfieren de unas bacterias a otras y les transfieren una información que puede resultar muy valiosa, pero que ocasionalmente pueden resultar una carga para la propia célula. Es decir, no todo lo que entra, ¿verdad?, en casa de uno es bien recibido, ocupa un espacio y consume recursos, aunque te cuente historias muy chulas y muy útiles, pues ocasionalmente estos invitados pueden resultar pesados, ¿no? Y esto pasa con los plásmidos. Y también pasa con los otros elementos genéticos que suelen presentar las bacterias, que son los virus. Igual que nos infectan a nosotros los virus, pues evidentemente también infectan a bacterias. De hecho, bueno, se estima que debe haber como 30 partículas víricas por cada bacteria en el planeta. Y esto de virus, que a todos nos suena muy mal por razones obvias, ¿verdad? No siempre llevan malas noticias. Igual que ocurre con los plásmidos, los virus transfieren información de unas bacterias a otras, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, las bacterias patógenas, las que producen intoxicaciones por producción de toxinas, la información que les permite producir esas toxinas reside precisamente en material genético de esos virus que se ha quedado integrado dentro de su cromosoma, formando parte del propio genoma durante generaciones y generaciones. Y otra información que transmiten los virus es, por ejemplo, aquella que le permite a estas bacterias patógenas sobrevivir y defenderse del ataque de nuestro sistema inmunológico que intenta destruir a la bacteria. Bien, esto es bueno y por eso siguen existiendo y por eso las bacterias toleran que estos virus les cuenten cosas, pero de vez en cuando, con muchísima frecuencia, los virus lo que hacen es matar a la bacteria. Para que os hagáis una idea, se ha estimado que los virus matan el 40% de las bacterias de los océanos cada 2 días, controlando perfectamente la población de bacterias en estos ambientes. Lo que hace el virus para infectar a la bacteria es introducir su material genético. Hay virus de ARN, virus de ADN, y tras inyectar ese material genético, lo que es la cápsida, es decir, la estructura de proteínas del virus, se queda fuera normalmente. Ese material genético controla a partir de ese momento la célula y empieza a multiplicar dicho material genético, empieza a producir todos los componentes de las estructuras del virus, que se autoensamblan por un proceso fantástico de autoensamblaje. No se necesita la colaboración de nada, digamos, por afinidad se ensamblan de nuevo estas partículas víricas, introducen su material genético y llegado un momento cuando ya se han producido 100, miles de partículas en algún caso por célula, lisan la célula, la rompen y se liberan. Esto es terrible, ¿verdad?, para una bacteria. La bacteria lo que tiene que hacer, por lo tanto, es saber discernir entre lo que realmente le puede producir un beneficio, lo que puede reportar un beneficio, y lo que la puede matar, y decidir si merece la pena destruir a esa partícula vírica, ese ADN, o eliminar ese plásmido. Para ello, los procariotas en general han desarrollado varias estrategias. La mayoría de ellas, digamos que no son capaces de aprender.
son sistemas que no son capaces de discriminar entre lo que entra, que puede producir un beneficio, o te puede producir un dolor de cabeza. Y lo que hacen es destruir prácticamente todo lo que entra con mayor o menor eficacia. Pero resulta que hay un sistema increíble cuando lo descubrimos y que todavía nos mantiene a algunos realmente excitados, digamos, cuando entendemos, porque todavía no lo entendemos de todo, cuando seguimos entendiendo cómo funciona este sistema. Es un mecanismo que lo que hace es recordar qué plásmidos y qué virus entraron en un ancestro de esa bacteria, y si el recuerdo es malo, es decir, aquel individuo me hizo pasar un mal rato, o le hizo pasar un mal rato a un ancestro mío, pues lo que voy a hacer es, gracias a una información que guarda en su genoma relacionada... ¿Se me oye? Sí, perfectamente, sí. Vale. Gracias a una información que guardan en su genoma, volver a reconocer a esos individuos en el caso de que tengan la desfachatez de volver a infectar a un descendiente de una bacteria a la que visitó, en algunos casos, miles de generaciones atrás. Bien, esto que ilustro aquí como si fuera una película fotográfica. Yo creo que todos, a pesar de que estamos en la época, en la era digital, recordamos lo mal que lo pasábamos, ¿verdad? Cuando se nos terminaba el carrete de una cámara fotográfica y lo que nos pensábamos cada vez que teníamos que dispararla. Esta película fotográfica refleja perfectamente a qué me estoy refiriendo con este registro de invasiones. Es como si la bacteria fuera capaz de tomar una imagen de cada uno de estos elementos y guardarla en su material genético. Esta información, evidentemente, está en forma de ADN. Lo que guarda es unos fragmentitos de ADN muy pequeños que se encuentran separados por unas secuencias que se repiten. Es decir, son como marcos, digamos. El marco en sí sería estas regiones que se repiten, secuencias exactamente iguales, y dentro de ese marco lo que tenemos son fragmentos de material genético de virus o plásmidos que infectaron a un componente, a un miembro de la línea celular de esa bacteria, de ese procariota. Bien, pues a estas secuencias que se repiten, los marcos, digamos, de esta información genética, de esta memoria, es lo que conocemos como CRISPR, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Y lo que hay entre las repeticiones se conoce como espaciadores. Los voy a representar, no en muchas ocasiones, pero en un par de ocasiones, esta región CRISPR con rombos, cuando nos referimos a las repeticiones separados por espaciadores representados como rectángulos. Bien, las regiones CRISPR espaciador están normalmente, no siempre, pero normalmente justo al lado de un grupo de genes que se llaman, como no se podía ser de otra forma, CRISPR Associated o Cas. Genes Cas, puede haber 4, puede haber hasta 30 y tantos genes Cas que participan en la actividad de CRISPR. Nos referimos normalmente a estos sistemas como CRISPR-Cas. Yo suelo abreviarlo hablando de sistemas CRISPR. Bien, el sistema funciona de una forma tremendamente elegante, muy simple, elegante y eficaz. Voy a representar muy brevemente, muy gráficamente, cómo funciona este sistema utilizando el ejemplo de la infección por un virus. Aquí representaríamos una bacteria, elimino todo lo que es superfluo, nos quedamos con una región que codifica para los sistemas CRISPR-Cas, los genes Cas, las repeticiones con sus espaciadores y algunas proteínas Cas. Este es el virus que intenta infectar a la bacteria y lo que hace inicialmente es introducir su material genético, todo el material genético dentro de la bacteria. Si esta tiene un sistema CRISPR-Cas funcional, lo que va a hacer es coger al menos un trocito
de ese material genético, le basta con 20 30 pares de bases, y lo introduce en un extremo de la agrupación CRISPR. A partir de ese momento, esa célula queda inmunizada de forma específica frente a ese virus o cualquier otro que tenga en su genoma un fragmento de ADN que se corresponda con ese fragmento que acaba de coger. A continuación, el sistema lo que hace es leer esa agrupación CRISPR, es decir, transcribirlo, sintetizar una copia en forma de ARN a partir de él, procesarlo y generar pequeñas moléculas de ARN que se llaman ARN guía, que incluye cada una de ellas información de un único espaciador, es decir, información de un único virus o un único plásmido. Si un descendiente de ese virus infecta a esta bacteria o a un descendiente de esta bacteria que ha guardado en su memoria ese recuerdo, ese trozo de material genético del virus, va a ser inmediatamente reconocida esa secuencia por parte de ese ARN guía, por complementariedad de bases, y a continuación se va a activar una proteína Cas que actúa como unas tijeras moleculares, cortando ese material genético. Depende del sistema, cortará una vez o muchas veces, y lo importante es que al cortar ese material genético, al interrumpir su continuidad, lo que va a hacer es inactivar el genoma del virus y separa la infección. Bien, esto directamente ha dado lugar a muchísimas aplicaciones y vamos a empezar por quizá las menos conocidas. Los sistemas CRISPR, este sistema de inmunidad adquirida con memoria que tienen los procariotas, está compuesto por esas tres fases que hemos comentado. La primera sería la adquisición de espaciadores, la adquisición de fragmentos de ADN en forma de espaciador. Esto se puede aprovechar, daos cuenta, para engañar a la bacteria, de manera que si nosotros le damos fragmentos de ADN que hemos sintetizado en el laboratorio, la bacteria los va a tomar y se va a creer que eso es un agente infeccioso que puede ser perjudicial y va a coger esos fragmentos de ADN y los va a introducir en un extremo de la agrupación CRISPR. Y además, como ocurre con una película fotográfica, va a meter un fragmento, luego otro, siempre de forma ordenada, incorporándolos en un extremo concreto de la agrupación CRISPR. ¿Esto para qué sirve? Pues para utilizar procariotas que contienen un sistema CRISPR activo como archivos biológicos. Es decir, nosotros podemos codificar en forma de ADN cualquier información. Por ejemplo, notas de música. Podemos codificar una nota de música, una nota musical, utilizando 3 de las 4 letras, por ejemplo, de las bases del ADN, combinándolas de manera que ACC correspondería a Do, a GGG correspondería a Mi y con todas sus connotaciones. De manera que podríamos sintetizar fragmentos de ADN que correspondieran a una partitura de música, una ópera, e introducirla dentro de una población de bacterias de forma ordenada. Y después nosotros nos guardamos esas bacterias en un momento dado, teniendo en cuenta lo fácil que es guardar bacterias y el poco espacio que ocupan, podemos empezar a crecerlas, recuperar ese material genético, amplificar por PCR toda esta región, secuenciarla y decodificar esa información y volvemos a componer la partitura. Esto lo puedes hacer con música, lo puedes hacer con texto, como no, y lo puedes hacer, como en este caso, con imágenes, ¿verdad? Esto es un vídeo que se ha conseguido guardar, un GIF realmente, que se ha conseguido guardar dentro de una población de bacterias utilizando esta aproximación. ¿Para qué sirve esto? Hombre, para pasar el rato desde luego, pero evidentemente en un futuro se podrán desarrollar seguro aplicaciones muy interesantes, como ha ocurrido con otras de CRISPR que inicialmente tampoco tenían demasiada buena pinta y mira tú la que han montado.
Bien, también se puede utilizar esta capacidad de los procariotas de guardar información dentro de las agrupaciones CRISPR residentes para generar lo que se llaman bacterias centinela. Imaginar si vamos a hacer un poco de ciencia ficción, ¿no? Ya que es futuro de la medicina, vamos a hablar de posibilidades de futuro. Imaginar que pudiéramos tener en nuestro cuerpo bacterias que viven habitualmente, por ejemplo, en nuestro intestino, y que fueran capaces de estar registrando cosas que pasen dentro de ese intestino. Imaginar que podemos tomar un yogur todas las mañanas con unas bacterias que hemos modificado, como veremos ahora, para que en el caso de que detecten la presencia de una determinada molécula, que a lo mejor ponemos por ejemplo, se ha producido como consecuencia de un proceso patológico, la presencia de esa molécula en el intestino, podemos hacer que genere una inducción de la adquisición de nuevos espaciadores por una de estas bacterias. Luego recuperamos esas bacterias, las interrogamos, decimos, oye, ¿has visto, has estado en contacto en algún momento durante el tránsito por el tracto intestinal con esta molécula? Y dice, sí señor, ya lo creo que sí. Mira qué cantidad de nuevos espaciadores que he introducido en mi agrupación CRISPR. Y si ha introducido muchas, te está diciendo que ha estado mucho tiempo en el contacto con esa molécula que ha inducido dicho proceso de adquisición. Es decir, podemos tener un registro de la presencia puntual, en un momento que puede ser una ventana muy estrecha del tiempo que ha estado en el intestino, de un acontecimiento y de la producción de una molécula, cosa que es muy difícil de llevar a cabo cuando uno, por ejemplo, lleva a cabo una analítica, ¿verdad? Y la analítica no te refleja un periodo amplio de la fisiología del organismo, sino que te está mostrando una situación puntual que ocurre en ese momento. Con estas bacterias se guardarían en la memoria cualquier acontecimiento de este tipo. No me quiero alargar demasiado con estas cuestiones, pero otra posibilidad estupenda relacionada con esta capacidad de adquirir nuevos espaciadores se ha aplicado ya para unos sistemas CRISPR que lo que hacen es tomar espaciadores de ARN. Por lo tanto, nosotros podemos monitorizar, gracias a la incorporación de moléculas de ARN mensajero que se genera dentro de la bacteria, podemos monitorizar qué ha estado ocurriendo durante la vida de esa bacteria y todos sus ancestros durante un tiempo y en cualquier ambiente. En este caso concreto nos está diciendo que en algún momento esa bacteria ha estado en contacto con un compuesto, un herbicida tóxico que es el paraquat, y se ha quedado guardando un trocito o varios trocitos del ARN que se induce en presencia de ese paraquat en la bacteria, ¿de acuerdo? Evidentemente uno puede hacer estudios de expresión génica tomando muestras de una población, extrayendo su ARN y secuenciándolo todo, pero de nuevo, como ocurre en la analítica, nosotros en ese caso tenemos una imagen puntual de ese momento. En el caso de la bacteria nos quedaría, en el caso de la aplicación de CRISPR, nos quedaría esa memoria ahí grabada independientemente de en qué momento estuvo en contacto con esa molécula. Bien, pues como supongo que todos sabéis, o la mayoría de vosotros sabéis, este año se ha concedido el Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Química 2020 a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por algo que publicaron hace 8 años, en el año 2012, relacionado con CRISPR, aunque curiosamente la palabra CRISPR no aparece en el enunciado del premio. Lo que Emmanuelle y Jennifer describieron en este artículo fue cuáles eran los componentes de un sistema CRISPR-Cas que se podían utilizar para llevar a cabo algo muy concreto. Y era concretamente reconocer y cortar una secuencia determinada dentro de una población de moléculas de ADN con una gran precisión y eficacia. Ellas descubrieron que en el sistema CRISPR-Cas con el que ellas trabajaban
para llevar a cabo el corte de cualquier secuencia de ADN cortita, unos 20 nucleótidos, bastaba con una proteína, que en el caso de este sistema era Cas9, y una guía de ARN. ¿Recordáis estas guías de ARN que forma, ¿verdad? La bacteria produce la bacteria durante ese mecanismo típico de defensa frente al virus? Pues tú no puedes sintetizar una de estas guías. Hay regiones que son invariables, no puedes tocar, ¿no? Las tienes que mantener siempre con la misma secuencia, pero hay una región que puedes sintetizar y puedes cambiar como a ti te dé la gana. Y puedes hacer que esa región coincida exactamente con la región donde quieres producir un corte. Cas9 es una proteína que no sabe dónde ir, la pobrecita, la tienen que llevar, ¿no? Necesita una guía. Ella lo que hace es cortar, pero le tienen que decir dónde tiene que cortar. Esa guía se va a unir a Cas9 por un lado y por otro va a reconocer esa secuencia que es complementaria a la que nosotros hemos introducido en la guía, y en ese momento Cas9 se va a poner contentísima y se va a activar su capacidad nucleasa y va a cortar esa diana. Esto es fantástico, porque resulta que nos permite hacer algo increíble, que es matar bacterias de forma específica, bacterias patógenas. Vamos a pensar, por ejemplo, tenemos una infección intestinal por una E. coli, ¿no? Una enteropatógena. Si nosotros tomamos un antibiótico, incluso de un espectro, digamos, de acción estrecho, va a matar como mínimo a casi todas las colis que hay en el intestino, a las patógenas y a las no patógenas. Con este sistema CRISPR-Cas9, nosotros podemos darle la vuelta a lo que hace realmente los sistemas CRISPR-Cas9 nativos. Es decir, los nativos dentro de las bacterias lo que hacen es destruir el material genético del virus. Pues mira tú, ahora lo que vamos a hacer es meterle a un virus la información genética que codifica para la producción de Cas9 y para la producción de una guía en la que hemos introducido en esa región variable que podemos modificar la secuencia de parte del gen responsable de la producción de la toxina que da lugar a esa intoxicación en el coli. ¿Qué va a pasar? Ese virus, los virus reconocen las bacterias a las que infecta basándose exclusivamente en las componentes de su estructura, es decir, nosotros podemos quitarle todo el material genético a un virus y meterle otro material genético que ese virus va a ser capaz todavía de reconocer las bacterias a las que suele infectar, y a continuación va a introducir ese material genético. Si le hemos sustituido el propio por este que codifica para la maquinaria de esta herramienta que descubrieron o desarrollaron Jennifer y Emmanuel, y la guía, lo que tiene como diana de esa guía es precisamente el gen que codifica para la toxina, aquellas bacterias que sean infectadas por el virus y que tengan ese gen que codifica para la toxina serán destruidas. Mientras que las otras colis que tenemos, comensales, fantásticas, muy buenas chicas todas ellas, que nos producen vitaminas y muchas otras bondades, como bien sabéis, a eso no le va a pasar absolutamente nada. Aunque el virus les introduzca este material genético que codifica para este arma letal, no les va a pasar absolutamente nada. Es decir, podemos desarrollar antimicrobianos específicos de determinadas bacterias que tengan una determinada secuencia de ADN. Otra aplicación tremendamente útil de esta capacidad de cortar ADN se desarrolló mucho más reciente. En el caso concreto de CRISPR-Cas9, aunque han surgido otras herramientas de otros sistemas que también lo pueden hacer, uno de estos sistemas es el que permite hacer un diagnóstico barato, rápido, tremendamente eficaz y tremendamente sensible. Diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, víricas, ¿vale? O de presencia de material genético que se produce en células cancerígenas, por ejemplo, utilizando o bien unas tiritas de papel
que luego creo que veremos alguna, o bien aparatos un poco más sofisticados como este transistor basado en grafeno, que lo que hace es cortar de forma específica el material genético de un virus que hay en una muestra biológica, guiando a Cas9 gracias a una guía que nosotros hemos diseñado frente a ese virus, de manera que con que haya uno entre miles de millones de otras moléculas de ácido nucleico, ADN en este caso, lo va a detectar con una reacción que en este caso está basada simplemente en un cambio de corriente. Es decir, hemos hablado de aplicaciones para guardar información como un archivo de información de cualquier tipo. Hemos hablado también de unas aplicaciones que nos permiten utilizar bacterias como centinelas. Hemos hablado también de otras aplicaciones que nos permiten matar bacterias y otras que nos permiten diagnosticar infecciones por virus o presencia de material genético de células cancerígenas, entre otros. Y todo esto basado inicialmente en la adquisición de espaciadores y en las últimas en el descubrimiento, digamos, o el desarrollo de Jennifer y Emmanuel en el 2012. Yo creo que esto ya de por sí se merece un premio tan grande como el que han recibido mis colegas Emmanuel y Jennifer, pero es que resulta que no les han dado el premio por eso, se lo han dado por el desarrollo de un método para edición genética. Porque además de todas estas cosas que se pueden hacer con los sistemas CRISPR-Cas y muchas otras que veremos más adelante, Jennifer y Emmanuel dijeron al final de este artículo algo que les cambió la vida. Ellas dijeron que lo que ellas habían encontrado o digamos, esta herramienta que habían desarrollado se podía utilizar para editar genomas, ¿verdad?, de forma programable y además de forma muy sencilla. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto de editar genomas? La edición genética se suele referir a ella normalmente como el corta y pega genético, pero realmente lo que uno necesita para editar material genético de cualquier ser vivo es utilizar una herramienta que corte. Y cuanto más preciso sea ese corte, pues mucho mejor, porque vas a evitar que se corte en sitios donde no se debería cortar. Esto es lo que tenían en mente, seguro, Jennifer y Emmanuel cuando propusieron que esta nueva herramienta CRISPR-Cas9 se podía utilizar para edición genética, basándose en que nosotros podemos llevar a Cas9 donde nos dé la gana y Cas9, que es muy obediente, si le decimos con esa guía dónde tiene que cortar, va a cortar. Lo mismo, prácticamente lo mismo, es decir, cortar, es lo que se puede hacer con otras herramientas que había antes de CRISPR-Cas9, siguen existiendo, pero como si no existieran, que lo que hacen es también cortar ADN, pero de una forma, como veremos después, mucho menos eficaz, mucho más cara que con CRISPR-Cas9. Estas otras herramientas son las meganucleasas, las zinc finger nucleasas y las tail nucleasas. Francisco, has apagado el micrófono. Ahora, Vale. ¿hace mucho que lo apagué? Perfecto, nada. 2 segundos. Vale, entonces no nos... En Taylor te has quedado. Vale, no nos hemos perdido mucho entonces. Lo que hacen estas nucleasas es reconocer ADN gracias a la secuencia de su propia proteína. Eso es una lata tremenda, porque para que reconozca una secuencia determinada tienes que hacer ingeniería a lo bestia, tienes que cambiar a la secuencia de esas proteínas. Y eso lo diferencia fundamentalmente de CRISPR-Cas9, que lo único que tienes que hacer para que Cas9 corte donde tú quieres, como he dicho antes, es cambiarle la secuencia de un trocito de esa guía. Bueno, todas ellas cortan ADN y una vez que hemos conseguido un corte, lo que se consigue es reclutar en ese corte los sistemas de reparación de la célula. Esos sistemas de reparación son varios, sistemas de reparación de roturas de ADN de doble cadena. Estos hay varios en la célula, unos de ellos no son demasiado interesantes que digamos, y por desgracia son los más abundantes, que son los que se llaman non-homologous end joining. Esto que tenemos aquí a la izquierda. Estos lo que hacen es volver a juntar esos extremos que ha cortado la nucleasa,
y al hacerlo suele cometer bastantes errores, es muy torpe, ¿no? Y lo que hace es meter más bases o quitar algunas. Y el resultado más frecuente de esta reparación, digamos, cutre, es noquear ese gen, es decir, silenciar ese gen, hacer que ese gen ya no dé lugar a una proteína funcional. Hay otro sistema de reparación que es el que se llama el Homology Directed Repair System, HDR, que lo que hace es utilizar un molde, un fragmento de ADN que contenga parte de la secuencia de alrededor de donde se ha producido el corte. Y lo que hace es reemplazar o introducir ese molde de ADN en el sitio justo donde hemos hecho el corte. Y esto permite, por ejemplo, quitar información genética, reemplazar una por otra y con un poco más de sofisticación, pues trasladar incluso fragmentos de ADN de unos lugares a otros dentro de un genoma. Básicamente lo que puedes hacer es considerar como si el ADN fuera un texto y utilizar en este caso lo que sería equivalente a un procesador de textos y cambiar dicho texto como a uno le dé la gana. Bien, con CRISPR-Cas9 fundamentalmente, no tanto con las otras, se ha conseguido modificar la información genética de casi cualquier célula y eso puede resultar tremendamente útil. Por ejemplo, en el campo de la biotecnología podemos mejorar los procesos de producción de bioproductos, ¿no? La producción de insulina, por ejemplo, con E. coli recombinantes, o la producción de adhesivos, o la producción de muchísimos proteínas, adhesivos, compuestos que derivan de la aplicación biotecnológica. Podemos mejorar esos procesos y también la calidad de los productos. En agricultura, de forma semejante, podemos aumentar la productividad de un cultivo. Se ha conseguido duplicar la velocidad de crecimiento de plantas de arroz, por ejemplo, y también la calidad, yo que sé, trigo que no produzca gluten o que produzca muy poco gluten, o alimentos que produzcan con un alto contenido en ácido oleico, etc. También se pueden utilizar y se están utilizando en ganadería para mejorar la salud y el bienestar animal, hacer que animales sean resistentes a infección por bacterias de forma natural, ¿no? O que produzcan menos grasa o que sean más musculados, o vacas que no produzcan cuernos, etcétera, etcétera, que no formen cuernos. Y también, como no, se pueden utilizar estas modificaciones de la información genética para el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, tanto infecciosas como genéticas. Pero como esto creo que nos importa, lo paso por alto. Luego volveremos a ello. En el año 2012 fue cuando Jennifer y Emmanuel desarrollaron esta herramienta. Y en el año 2013 estos dos artículos nos dijeron que esa herramienta nueva, basada en CRISPR-Cas9, era una auténtica maravilla para editar el material genético, en particular en estos casos de células humanas, permitiendo además editar no solamente una región del genoma, sino muchas al mismo tiempo, lo que se llama la edición genética de multiplex. Una de las razones del éxito de CRISPR-Cas9, aparte de lo que he comentado antes, de que es mucho más fácil de programar y llevar a cualquier lugar del genoma, y además de permitir ese multiplex, es que es tremendamente barata. Aquí tienen una estimación del coste por edición de las herramientas de las que se disponía en el año 2010, y este es el coste actual. Evidentemente no cero, pero vamos, equivalente a un café y algo más. Lo que antes costaba $25.000, ahora cuesta alrededor de 1 o 2 dólares. Eso hace que, por lo que antes hacías una edición genética, ahora haces 25.000 aproximadamente. Y si no 25.000, varios miles. Al mismo tiempo que fue bajando el precio de esta edición genética, se fueron subiendo al carro la edición genética muchos más grupos de investigación, ya no solamente los especialistas en biología molecular,
también gracias a la enorme facilidad de uso de estas herramientas, y el resultado es que CRISPR ha desplazado casi por completo a las otras herramientas para hacer edición, y además no solamente la ha desplazado y se han pasado los que estaban trabajando con Talens o Synfingers a utilizar CRISPR, sino que además son muchos los grupos de investigación que han visto que era posible y factible llevar a cabo esta edición genética en su propio laboratorio. Bien, ¿qué cosas se pueden hacer editando con CRISPR-Cas9? A partir de este año 2013, cuando se mostró a principios por primera vez esa posibilidad de editar células humanas, pues empezaron a hacer cosas impensables antes de CRISPR. Por ejemplo, marcar una célula embrionaria, con una especie de código de barras que gracias a la actividad de CRISPR puede ir modificando de manera que distintas células van a acumular distintas modificaciones. A medida que se va desarrollando el embrión para dar lugar a un individuo adulto, las células que tengan o que compartan un mayor número de modificaciones consecuencia de la actividad CRISPR estarán relacionadas más estrechamente. ¿Eso qué te permite? Pues te permite, por ejemplo, hacer estudios de desarrollo y saber cuál es la relación entre las células de unos órganos y otros, cosa que desde luego antes era prácticamente imposible. Trasladado a células humanas, lo que antes veíamos con bacterias se puede hacer en estas células humanas transfiriendo en un sistema CRISPR que va registrando cambios dentro de esas células como consecuencia de haber entrado en contacto con alguna molécula que induce la actividad CRISPR. Bien, por si queréis tener más datos para entender un poco más esta historia, solamente deciros que esta capacidad de producir cambios casi aleatorios en distintas células es la consecuencia de algo que no es muy deseado precisamente en la edición genética en CRISPR, y es que ese sistema de reparación que he mencionado antes, el de non-homologous enjoining, el que hace cambios casi aleatorios, es el que predomina normalmente en prácticamente todas las células del organismo, y como consecuencia de ello produce esos cambios aleatorios. En el año 2013 nos enteramos de que Cas9 era muchísimo más que simplemente unas tijeras y mucho más que una herramienta que se podía utilizar para editar. En este artículo, en el que participa también como autora Jennifer Doudna, nos dijeron que, vamos a ver, nosotros hemos descubierto una herramienta que corta y gracias a eso podemos editar y podemos hacer todo lo que os estoy comentando. Pero resulta que si le quitamos a esas tijeras la capacidad de cortar, tenemos algo que resulta todavía más útil. Porque realmente lo extraordinario de CRISPR-Cas9 ya no es en sí el corte, sino la facilidad que uno tiene para llevar a una proteína, Cas9 en este caso, a donde uno quiera. Si no corta, Cas9 la podemos utilizar para bloquear, por ejemplo, la transcripción de un gen. Llevando a Cas9, que es un mazacote de proteína, una proteína enorme, va a bloquear, si la llevamos a la región promotora de un gen, el acceso de RNA polimerasas a dicho sitio, y por lo tanto vamos a silenciar ese gen. Sin necesidad de editar, vamos a silenciar un gen, vamos a evitar que se produzca el producto se genere el producto de ese gen. Esto fue el principio de una revolución dentro de la revolución, que fue la de las proteínas Cas9 inactivas, las dead Cas9, las D-Cas9, proteínas Cas9 muertas, en las que no solamente se podía utilizar Cas9 en sí como un bloque, como una barrera para evitar la transcripción, sino que podías utilizar a Cas9 para llevar otras cositas, ¿no? Otros péptidos, otras proteínas con distintas actividades donde tú quieras dentro del material genético de un ser vivo,
dentro de las células de plantas, dentro de las células de animales. ¿Eso qué permite? Pues vamos a ver, puedes llevarte con esa DEAD-Cas9, puedes llevar un activador de la expresión génica o un represor de la expresión génica donde tú quieras. Puedes regular perfectamente la expresión génica de genes. También puedes hacer lo que se llaman modificaciones epigenéticas, metilar ADN, desmetilar ADN, acetilar histonas, desacetilar histonas, lo cual tiene una enorme repercusión en la actividad y expresión de estos genes. Y también puedes marcar, visualizar distintas regiones del ADN si lo que hacer es fusionar Cas9 a una proteína fluorescente o a 8 proteínas fluorescentes distintas, con lo cual al mismo tiempo ves 8 regiones o iluminas 8 regiones de los cromosomas de una célula y lo puedes ver en vivo y ver cómo se comporta, cómo se mueve ese material genético. Hablábamos antes de digamos, la regla general de que para editar tienes que cortar. Para editar con Cas9 no tienes que cortar necesariamente. Con esta DEAD-Cas9 tú le puedes unir a la proteína una actividad que desamine, por ejemplo, bases del ADN. Y lo que consigues con esto es transformar esa base en otra distinta. Es decir, puedes hacer lo que se llama edición de bases. Puedes modificar bases concretas en una posición concreta del genoma de cualquier ser vivo de una forma muy sutil, sin necesidad de cortar. Y también puedes hacerlo cortando no las 2 cadenas, que es lo que hace Cas9, sino cortando una sola y haciendo algo increíble que ha recibido el nombre de Prime Editing, ¿no? Edición, digamos, de lujo, por decirlo de alguna forma, en la que la propia Cas9 lleva una guía de ARN y una actividad retrotranscriptiva. Francisco, has vuelto a apagar el micrófono. Vale, ahora perdón. Vale. De manera que puedes editar ADN aprovechando esa capacidad de reparación homóloga, haciendo que Cas9 lleve en sí, sintetice su propio molde, aumentando enormemente la eficacia de esa edición. También con estas Cas9 muertas podemos modificar la localización de cromosomas dentro del núcleo celular, se puede modificar la arquitectura, es decir, producir pliegues, hacer que entre en contacto una región del cromosoma con otra que está distante, todo ello con una enorme repercusión a nivel de actividad y expresión génica. No está mal, ¿verdad? Para una sola proteína, para Cas9, Cas9 nativa o Cas9 modificada. Pero esto es lo que tenemos en la naturaleza. 3 tipos de sistemas semejantes a los que tienen Cas9, otros 3 tipos de sistemas muy distintos de aquellos donde se encuentra Cas9. Todo lo que se puede hacer con Cas9 se puede hacer también con Cas12, que pertenece a este otro tipo, o se puede hacer con Cas13, bueno, casi todo, o se puede hacer incluso con alguno de estos sistemas que parecen en teoría más complejos, pero que también se pueden utilizar y se están utilizando para edición genética, para matar bacterias como antibacteriano, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, la mayoría de los sistemas CRISPR-Cas actúan sobre ADN, ¿verdad? Casi todos. Otros todavía no lo sabemos muy bien. Pero hay algunos que sí que sabemos que actúan sobre ARN. Por lo tanto, todo lo que hemos visto que se puede hacer con ADN también se puede hacer sobre ARN. Esta fue la primera descripción de uno de estos sistemas en 2016 que actúa y corta ARN. Poco después se desarrolló, de hecho un año después, se desarrolló un sistema que permite, agárrense a la silla, editar ARN. No solamente podemos editar ADN con sistemas CRISPR-Cas, sino que podemos también editar ARN sin modificar el material genético.
y hace muy poco, de hecho todavía no se ha publicado, se ha desarrollado un sistema de detección del SARS-CoV-2 utilizando uno de estos sistemas que reconocen ARN, porque como bien sabrán este es un virus cuyo material genético es ARN. Podemos hacer diagnóstico de Cas9 en 5 minutos utilizando para ello nuestro teléfono móvil. No exclusivamente con el teléfono móvil, pero para hacer la detección con un dispositivo acoplado al teléfono móvil. De manera que lo que tenemos realmente no es una herramienta CRISPR-Cas9 capaz de editar. Tenemos un conjunto de tecnologías CRISPR, un conjunto de herramientas de laboratorio para actuar sobre el ADN y también sobre el ARN para cortar, para detectar moléculas de ADN, para visualizarlas, alterar su estructura, controlar su actividad, cambiar su localización, modificar su composición, editar su secuencia y vete tú a saber cuántas cosas más. Bien, vamos a centrarnos un poco más en la repercusión del uso de todas estas tecnologías, sobre todo en medicina, ¿verdad? Una de las aplicaciones estupendas, potenciales y en desarrollo ahora mismo de la edición genética con CRISPR-Cas9 y de sistemas CRISPR en general está relacionado con el trasplante de órganos. Por ejemplo, con CRISPR-Cas9 se puede eliminar aquellas moléculas que producen una respuesta inmunológica y también se pueden al mismo tiempo insertar nuevas actividades o características en el genoma de estas células, a partir de las cuales se pueden generar órganos, por ejemplo. Esto favorece la posibilidad de los xenotrasplantes procedentes fundamentalmente de cerdos, y si hablamos de cerdos, pues supongo que conoceréis uno de los problemas, aparte del que hemos comentado, relacionados con estos xenotrasplantes, que es el hecho de que los cerdos suelen estar infectados con bastante frecuencia con un retrovirus, el PERS, que llega a estar en un alto número de copias dentro de cada célula, lo cual evidentemente es un tremendo problema. Eliminar una copia de un virus dentro de una célula con CRISPR o con cualquier editor de estos, pues no es algo impensable. Lo que sí es impensable de partida es eliminar esas 62 copias de una sola célula. Pero hay gente que es muy optimista y tiene la capacidad de llevar para adelante sus proyectos, y uno de ellos es George Church. George Church fue capaz en este artículo de eliminar las 62 copias que estaban infectando cada una de estas células. Las 62 copias de estos virus integrados en el genoma de estas células. Otra de las utilidades tremendamente interesantes de CRISPR en general y de CRISPR-Cas9 en particular es la posibilidad de generar modelos de experimentación, modelos experimentales de enfermedades, en células, en animales, ratones, ratas, cerdos, monos, etcétera, etcétera, y también la posibilidad de generar, por ejemplo, organoides, ¿verdad? Modificados genéticamente con CRISPR, en los que modelos en los que se reproducen enfermedades o alteraciones genéticas de pacientes. Lo de la generación de modelos de enfermedades resulta muy útil, como no, por muchas razones, para estudiar, por ejemplo, el progreso de una enfermedad o para probar terapias, y también para hacer lo que se denomina genómica funcional, genética funcional. Con CRISPR-Cas9 y la edición genética y sobre todo el knockout, el silenciamiento de genes, podemos interrogar a cada uno de los 25.000 genes que constituyen nuestro genoma en qué están implicados, ¿no? Qué funciones están desempeñando, y con ello podemos saber cuáles son los genes que participan en el desarrollo de un proceso patológico o evitan, por ejemplo, que nos infectemos o que seamos susceptibles a la infección por el virus, o todo lo contrario.
la capacidad de hacer multiplexing con CRISPR-Cas9 nos permite no interrogar un gen, sino interrogar, como se ha hecho en muchos casos, todos los genes, y no solamente todos los genes, sino también regiones intergénicas de nuestro genoma. Y hacer estudios a lo grande, ¿no? Hacer screenings, cribados bestiales en los que uno puede determinar cuáles son los genes que cuando se modifican de forma individual o cuando se modifican en combinaciones entre ellos, cosa que permite CRISPR-Cas9, afectan a determinadas cuestiones del desarrollo de la célula. Y también nos permiten establecer, a raíz de este conocimiento, cuáles son unas posibles dianas, digamos, de tratamientos terapéuticos. Si sabemos que bloqueando un gen se para o se evita que se desarrolle una enfermedad, pues tenemos una pista para desarrollar un fármaco que sea activo que bloquee esa proteína, por ejemplo, en cuestión, y por lo tanto evite que se desarrolle dicha enfermedad, ¿no? Por poner un ejemplo, insisto. Pero es que además de permitir CRISPR conocer o descubrir nuevas herramientas terapéuticas, con CRISPR podemos hacer lo que todos aspiramos algún día, que es hacer la terapia directamente con CRISPR. Con CRISPR se han conseguido corregir mutaciones responsables de enfermedades como la tirosinomia tipo 1 hereditaria en conejos, y se ha conseguido también, ya no editando, sino llevando a cabo una modificación epigenética, una hidroximetilación del ADN, atenuar la fibrosis renal. Eso es en animales. ¿Qué ocurre en humanos? En humanos, en el año 2015 se empezaron a aplicar las herramientas CRISPR para intentar curar distintos tipos de cáncer por aplicaciones ex vivo. Realmente lo que se hace es extraer linfocitos del paciente, linfocitos T, se modifican con CRISPR-Cas9, se editan y luego se devuelven al paciente para que hagan su trabajo, que es buscar a esas células tumorales y destruirlas. Lo que evidentemente dentro de estos ensayos clínicos para combatir el cáncer también se incluyen ensayos clínicos para combatir cáncer renal, entre ellos, ¿verdad? La mayoría de estos ensayos clínicos estaban dirigidos a curar cáncer, la mayoría de ellos además en China, pero esta situación ha cambiado enormemente. Ahora son muchos los países que están llevando a cabo ensayos clínicos con CRISPR, no solamente para curar cáncer, también para curar infecciones por virus, para curar enfermedades de la sangre, como la beta-talasemia o la anemia falciforme. Y el gran paso que se ha dado recientemente, el primer ensayo in vivo, no ex vivo, como ocurre en estos casos, para curar la amaurosis congénita de Leber, ¿no? Que produce ceguera. Esto empezó en el año 2015 y ahora este año hemos empezado a tener resultados de estos ensayos clínicos que son verdaderamente alentadores para el tratamiento del cáncer y para el tratamiento tanto de la beta-talasemia como de la anemia falciforme. Un año después de iniciar este tratamiento, en varios pacientes, los enfermos de beta-talasemia no han necesitado transfusiones y los enfermos de anemia falciforme no han sufrido las crisis que sufren con frecuencia. Bien, el camino, desde luego, el futuro de la medicina relacionada con CRISPR es conseguir aplicar CRISPR en terapia génica de forma segura. Todavía no lo es. Hay que decir que, de hecho, en los ensayos con cáncer todavía no se ha conseguido curar a nadie. Todavía no es segura esta terapia con CRISPR-Cas9. Puede cometer errores. Yo creo que me estoy alargando demasiado y tampoco merece la pena comentar con demasiado detalle. Simplemente quedaos con el hecho de que cometen errores, no son tremendamente eficaces. Lo son muchos, pero no son totalmente eficaces, pero se está trabajando duro para aumentar esa eficacia y precisión. Se está trabajando mucho y con éxito para mejorar la administración de estas herramientas, ya no solamente con virus, con
adenovirus o virus adenosociados, también con nanopartículas. También se está controlando muy bien la actividad de estas herramientas bestiales, que son CRISPR-Cas9, para que solamente se activen en un órgano determinado cuando ha llegado ahí, en el momento en que se irradia ese órgano con luz infrarroja. Y también se está consiguiendo controlar mucho la actividad CRISPR con otras proteínas de origen microbiano producidas por los virus que son atacados por los sistemas CRISPR, lo que se llaman proteínas anti-CRISPR, que inactivan de forma fulminante a las proteínas Cas. Bien, y ya para finalizar, solamente recordar que toda esta revolución, toda esta maravilla, todas estas tecnologías CRISPR derivan de un sistema de defensa de bacterias frente a virus, una revolución increíble, equivalente, si lo queremos comparar con algo, a la revolución que supuso el desarrollo de los enzimas de restricción en los años 70, que dieron origen a la ingeniería genética. Dos sistemas de defensa de los poquitos conocidos hasta hace muy poco, porque en el año 2018, a principios, alguien que se dio cuenta de que, vamos a ver, si dos sistemas de defensa frente a virus han dado tanto de sí y los hemos encontrado casi por casualidad, ¿y si buscáramos a ver si hay más? Y Rotem-Sorek se encontró con 10 sistemas más de defensa frente a virus, de los cuales no sabemos prácticamente nada, y hace tan solo unos meses Eugene Koonin y Feng Zhang nos dijeron que habían encontrado 29 cases de genes antivirales presentes en el 32% de todos los genomas de bacterias y arqueas conocidos. Y de nuevo no tenemos ni idea todavía de cómo funcionan. En resumen, el futuro de la medicina gracias a CRISPR es realmente esperanzador. El sueño de la medicina personalizada, la medicina de precisión se puede hacer realidad gracias a CRISPR-Cas9 o los sistemas CRISPR, y si no, igual gracias a alguno de estos enigmáticos sistemas de defensa frente a virus descubiertos recientemente. Y yo creo que esto es todo lo que tenía pensado contaros. Pues muchísimas gracias, Francis. Yo creo que ha sido una charla apasionante. Hemos disfrutado yo, desde luego, muchísimo. Y bueno, de hecho, ya han surgido por aquí preguntas, pero como ha entrado ya en conexión Nuria Montserrat, me gustaría que entrara, que activara el micrófono. Y bueno, hola Nuria, enhorabuena por tu reciente ayuda, que tanto Francis como yo te apreciamos mucho. Oh, envidia. No, gracias a los dos, y sobre todo gracias a José Luis por invitarme y por estar aquí hoy, y es un placer, de verdad, y me siento halagada de estar aquí moderando y compartiendo con vosotros este espacio, que además yo creo que estas jornadas que habéis organizado este año de la Sociedad Valenciana de Nefrología han sido además todo un éxito, y aprendiendo muchísimo. Yo, que vengo de la biología básica, de trabajar y cacharreando en el laboratorio, la verdad es que he aprendido un montón. Y Francis, ya sabes que te venero y que te admiro, y lo sabes además porque hace poco nos vimos. Y sí, quiero apuntar que Francis hace muy poquito tiempo recibió un premio de A3 Media, el premio al talento de largo recorrido, y bueno, un reconocimiento a la carrera. Y me encantó el speech que hizo, porque dijo que no vamos a tropezar solamente 3 veces con la misma piedra, dando énfasis a la perseverancia y a la resiliencia de los científicos, y poniendo en relieve pues el esfuerzo que hay detrás de todo el trabajo que viene realizando, y sobre todo animando a la gente a entender que el fracaso muchas veces es la precuela, ¿no? de un gran éxito. Y la carrera de Francis es una carrera que demuestra que lo que nos ha enseñado y cómo lo explica después para que lo podamos entender de una manera tan fácil, eso solamente lo hacen muy pocas personas, y tenemos el honor de tener a Francis en España. Yo creo que esto es una pasada.
Luego te haré una pregunta, pero quería sobre todo Gracias. de verdad agradecerte Muchas el gracias. ejemplo que nos das a los científicos y científicas en España y cómo nos estás enseñando a todos el trabajar así, el seguir trabajando y no dejarnos, no dejarnos impresionar tampoco por los grandes flashbacks y las grandes luces, sino que cada uno tiene que seguir esas preguntas que uno formula, intentar perseguir, ¿no?, esas cuestiones, sabiendo que vamos muchas veces a tener mucha frustración, y yo he aprendido muchísimo de Francis, así que gracias. Correcto. Gracias. Totalmente de acuerdo, Nuria. Vaya que sí. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar con algunas de las preguntas, aunque algunas, como las han hecho a mitad conferencia, Francis, pues luego en realidad aparte las has contestado, pero bueno, yo Sí. creo que las debemos de formular, y si quieres añadir algo. Vale. Preguntan, si se trata de familia Cas, ¿por qué solo se utiliza el Cas9? Las demás son más selectivas y no se pueden engañar con cualquier RNA mensajero. Bueno, has dicho algo ya de esto. Sí, sí. No, son muchas. De hecho, a veces son cuestiones casi de quién puso la primera piedra, ¿no? La primera piedra fue Cas9. Si hubiera sido Cas14, probablemente estaríamos utilizando la mayoría Cas14. Pero Cas9 funciona muy bien. Fue de la primera que se cristalizó, se caracterizó perfectamente. Hay muchos grupos que han estado trabajando con ella y se ha ido puliendo. Y eso es importante. O sea, no hay que olvidar que esto es un sistema inmunológico que no está inventado, no lo inventaron los procariotas para editar genomas. Y de hecho, como buen sistema de defensa, tiene que ser bastante tolerante en cuanto al reconocimiento de las secuencias sobre las que tiene que actuar, en el sentido de que tú imagínate que se adquiere un espaciador de un virus concreto. Los virus mutan mucho y eso lo sabemos ahora, ¿verdad? Más que nunca. Si muta, si cambia la secuencia de ese fragmento que cogió la bacteria como un espaciador, ya no sería eficaz como sistema de defensa porque no reconocería dicha secuencia si fuera muy estricto en dicho reconocimiento. Eso hace que los sistemas CRISPR-Cas9 y en general cualquier sistema CRISPR-Cas, además de reconocer la secuencia para la cual has programado esa guía, además de reconocerse, reconocen a otras por la naturaleza. Esto es un problema y eso se ha ido puliendo con el tiempo, eso y muchísimas otras cuestiones. Por eso se utiliza más CRISPR-Cas9, pero a la velocidad que va todo esto, las otras alternativas a Cas9 pues van ganando terreno y al final pues muy probablemente algunas de ellas superarán a Cas9. Nuria, ¿quieres Sí. leer alguna de las preguntas tú? Sí, yo quería preguntar a Francis, ¿no?, bajo su perspectiva o desde su experiencia. Sabemos que CRISPR-Cas9, para biólogos que trabajamos en el laboratorio para hacer manipulaciones genéticas y modificar, introducir mutaciones, hacer deleciones, resulta un sistema espectacular. Cuando tenemos que hacer una aplicación in vivo y tenemos que sobreexpresar o conducir el sistema, ¿no?, para poder actuar en alguna célula en concreto, el doctor Mójica ha explicado pues, que hoy en día hay algunos ensayos clínicos con adenovirus asociados, con otro tipo de vectores para poder hacer el release del sistema, ¿no? Bajo tu opinión, ¿cuál es realmente el sistema que crees que está funcionando mejor? ¿O cómo podemos hacer realmente incrementar de alguna manera esa especificidad, ¿no? Si queremos, por ejemplo, en el contexto de riñón, donde tenemos más de 25 tipos de células, ¿no?, queremos únicamente corregir un defecto en células del túbulo de la nefrona, ¿no? Es algo que es muy complicado. ¿Crees que algún día va a poder ser una realidad en un órgano sólido donde tengamos muchas células? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál sería tu recomendación a una persona que necesita un diseño para llevar CRISPR-Cas9 en esa célula y no en otra? Ya,
Poco te puedo decir al respecto porque no tengo experiencia en el tema. Sí que te puedo decir lo poco que he oído al respecto. Precisamente el riñón parece ser que es uno de los órganos más complicados por varias razones. La primera de ellas es que como buen filtro no deja pasar bien las partículas que uno le quiere introducir, pero hay otras formas de acceder, y lo de la especificidad en las células es casi lo más complicado. Esto que he comentado de la activación de las nanopartículas que llevan estos componentes de CRISPR-Cas9 puede resultar muy interesante en cuanto a que puedes incidir esa luz, pero claro, afinar tanto evidentemente no se puede, pero sí puedes evitar que se active en otros sitios más alejados donde haya podido también llegar CRISPR-Cas9 con esas partículas. Yo creo que lo de los virus evidentemente es algo no deseable el utilizar estos virus. Yo creo que la utilización de nanopartículas está resultando tremendamente útil. Yo creo que la cosa va por ahí probablemente, el uso de nanopartículas y la activación de estas, y luego utilizar algún otro nivel de control, de control de actividad con estas anti-CRISPR, que parecía cuando se descubrieron que era algo ocasional, que tenía unos pocos virus, pero ahora estamos viendo que hay en prácticamente todos los genomas de virus hay algo que puede inhibir a los sistemas CRISPR-Cas, con lo cual tenemos una caja de herramientas tremenda, un arsenal de herramientas CRISPR, y tenemos un requete arsenal de herramientas anti-CRISPR que se pueden utilizar a lo mejor si pensamos en la probabilidad de que entre CRISPR y que entre también un anti-CRISPR en un determinado sitio, pues a lo mejor estamos sumando, ¿no?, dos circunstancias que van a resultar poco probables y en consecuencia que te van a permitir hacer que la acción de CRISPR solamente no sea tan generalizada. Pero vamos, Sí. te lo digo desde el punto de vista de un microbiólogo que de estas cosas sabe bastante poco. Que sabes de lo que hablas. No, me parece, no, la verdad es que el tema de los anti-CRISPRs ha sido algo que es fascinante, ¿no? Descubrir que existe este sistema anti-CRISPR y que podríamos incluso pensar en utilizarlo como un contrapunto o Claro. para poder ayudar a modular mejor, ¿no?, la actividad o estos otros los off-targets, es decir, o cuando, por ejemplo, se han hecho en el laboratorio estas formas de Cas9, ¿no?, donde tendríamos la actividad para llevar Cas9 al sitio que queremos modificar y fusionamos un módulo para transcripción hacia arriba o hacia abajo y podemos modular como si fuera un sistema on-off. Ese sistema también yo creo que es muy interesante para, sobre todo, por ejemplo, para cuestiones muy de ciencia básica en el laboratorio, ¿no?, para intentar entender no únicamente aquellas mutaciones, sino cuando hablamos de haploinsuficiencias o hablamos de dosaje genético en algunas enfermedades, pues cómo utilizar estas herramientas. Yo creo que esto es fascinante. Sí, no te lo pierdas, hay anti-CRISPR también. Ostras, imagínate. No sabemos hasta dónde terminará el hilo, pero después de tantos millones de años de lucha entre las bacterias y virus, es evidente que haya estas formas de controlar los sistemas CRISPR. ¿Hay alguna otra pregunta más de la audiencia? Preguntan por aquí, ¿el sistema CRISPR solo lo tienen las procariotas o lo tienen más organismos? Muy buena, muy buena. De momento solo se ha encontrado en procariotas. De vez en cuando me llega alguien que dice que ha encontrado repeticiones parecidas a CRISPR en eucariotas, sobre todo en protozoos, pero cuando les echo un vistazo les doy las malas noticias de que aquello no tiene nada que ver con CRISPR. Repeticiones hay muchísimas, repeticiones de ADN hay muchísimas en todos los seres vivos y en eucariotas mucho más que en procariotas, pero CRISPR regularmente espaciadas, etcétera, y no las hay en eucariotas. Hay algo parecido, pero desde luego no están asociadas con genes Cas.
Pues nosotros en el año 2000, cuando describimos la familia de repeticiones CRISPR, encontramos en plásmidos de haba, del haba común, de Vicia faba, en plantas. Y aquello eran repeticiones más o menos regularmente espaciadas, que ponían en duda que fueran CRISPR, pero luego resulta que cuando las comparabas con el ancestro de los cloroplastos, no de las mitocondrias, que era donde habíamos encontrado esto, pero podía haber habido una transferencia horizontal, que son los ancestros de las cianobacterias, las repeticiones CRISPR eran casi idénticas. O sea, que sí tienen su origen, es decir, hemos tenido, las células eucariotas la han tenido y lo han perdido. Por distintas razones no resultaron interesantes. Hay más preguntas, creo, Nuria. ¿Las puedes leer? ¿Las ves? Sí, yo estoy viendo una aquí de Diana Rodríguez que nos pregunta si con CRISPR-Cas9 podríamos llegar a pensar en modificar el HLA de los injertos. Ni idea. ¿Tú lo sabes esto, Nuria? Bueno, se había hablado, ¿no? Bastante, se había hablado alguna vez. De hecho, la compañía Editas, ¿no? Quería también hacer como una fuente universal, ¿no? Donde hubiera una posibilidad de generar, por ejemplo, células con un haplotipo que fueran el que cubriese a una proporción mayor de la población. Y de hecho se habían hecho algunos estudios aquí en Europa para determinar el haplotipo mayoritario en el Mediterráneo o en países nórdicos, intentar hacer estas células con este HLA universal. Pero no he vuelto a saber mucho más. Sí que hubieron hace ahora como un par de años algunos reviews en esta línea, pero no creo que se hayan hecho, sino básicamente se está como especulando en cómo se podría hacer, pero no se ha realizado todavía. Estaba seguro que tú sabías la respuesta. No. Es increíble, la cantidad de información que se genera cada día. Una pasada. Yo hace tiempo que no saco cuentas, pero no recuerdo. ¿Cuántos artículos salen al día ahora? Como 10 artículos, una cosa así, 15. Increíble. Hay aquí otra que también está interesante, otra pregunta. Francis dice, ¿aparece alguna respuesta inmunológica frente a los cambios producidos por las herramientas CRISPR? Bueno, no hace demasiado, hace un par de años, encontraron lo que era previsible, que es que un porcentaje muy alto de la población humana tiene anticuerpos y de hecho linfocitos T activados contra Cas9. Tened en cuenta que la Cas9 que se utiliza procede, la que más se utiliza procede de Streptococcus pyogenes, un patógeno que en algún momento todos que ha estado en contacto en algún momento con todos nosotros. La otra es Staphylococcus aureus, no te digo nada. De manera que proceden la mayoría de ellas de patógenos con los que hemos estado en contacto y contra los que hemos desarrollado una actividad inmunológica. Una inmunidad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues se está intentando solucionar y creo que no está demasiado mal el tema porque han hecho como, se refieren a ello como han afeitado, ¿no?, la superficie de Cas9 para hacerla menos inmunogénica. Y también tenemos esa posibilidad de utilizar Cas9 procedentes de otros microorganismos no patógenos con los que no hemos estado en contacto nunca, es decir, de ambientes en los que no ha estado en contacto el ser humano, incluso procedentes de metagenomas, ¿no?, de ambientes en los que no se ha podido cultivar bacterias, etcétera, etcétera. Lo bueno de estas cosas es lo que te digo, hay la enorme diversidad de microorganismos, la enorme diversidad, por lo tanto, de sistemas CRISPR-Cas que tienes donde elegir. Y si uno compruebas que produce alguna inmunidad y esta es exacerbada o exagerada, pues siempre puede recurrir a alguna alternativa. Bueno, pues muchísimas gracias, Francis. No te torturamos más porque No te preocupes. ha sido una tarde de verdad fenomenal. Yo he disfrutado mucho, yo creo que la audiencia también ha disfrutado mucho y ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias porque sabemos los problemas de agenda que tienes y
lo que cuesta estas cosas, y sobre todo muchísimas gracias a José Luis por habernos puesto a todos juntos en la misma pantalla, porque no podemos estar viendo el físico, pero sí en la misma pantalla, y nos hemos podido ver y saludar. Os deseo lo mejor para el año que viene, que va a ser fácil que sea mejor, creo yo. Lo mejor, bueno, esperemos. José, si quieres cerrar y quieres terminar, el señor presidente tiene la palabra, ¿no? Gracias, Fede. Simplemente yo estoy todavía extasiado. No tengo muchas preguntas, pero no voy a hacerlo porque estoy viendo ya la nefrología por dónde va a ir. Para mí he supuesto una serie de ideas fantásticas y bueno, que ha sido un enorme placer teneros a todos vosotros y que muchísimas gracias por estar aquí y por apoyar a la Sociedad Valenciana de Nefrología. Gracias y feliz un buen año. A ver si, como dice Fede, que seguro que va a ser mejor. Os deseo lo mejor, de verdad. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Un verdadero placer. Gracias. No. Muchas gracias.